LG Serie K. Encuentra tu propio estilo. Presenta. La policía allana una casa en Villanueva que era usada como guarida de criminales y centro de violaciones, pero al entrar los agentes hicieron un hallazgo inesperado. Las motos son un apetitoso botín para las bandas de ladrones que en estos primeros 5 meses del año han robado 3.500 vehículos de 2 ruedas. Escuintla es el departamento con mayor cantidad de robos. Preguntando sobre su virginidad. Una mujer presenta una comprometedora grabación de voz de quien dice es un maestro del Instituto de la Capital donde estudia su hija, que hace insinuaciones sexuales a las estudiantes. Vecinos de Santo Tomás, La Unión y comunidades de la Boca Costa de Sololá claman por la pronta reparación de una carretera que en verano es difícil de transitar e imposible en invierno. En el deporte tendremos los 18 goles de la última jornada del torneo Clausura que dejó definidos a los 6 equipos que disputarán el título, mientras en la Liga Premier Inglesa el Chelsea gana y está a una victoria del título. Y nueva jornada de protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela terminan con enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes. Más información en esta emisión. LG Serie K. Encuentra tu propio estilo. Presentó. Hola, ¿qué tal? Tenga usted muy buenas tardes, ya sea que nos acompañe dentro o fuera de nuestras fronteras. Esta es la emisión regional de Noticiero Guatevisión y junto a mi compañero William Poroje estamos preparados para que usted conozca los hechos que son noticia a esta hora, William. Así es, Diana, los hechos que marcan la información de este lunes 8 de mayo de 2017. Estamos listos para llevarle a usted lo más importante de lo que ocurre y por eso iniciamos de inmediato. Al menos 8 clicas luchan por territorio en Villanueva, donde se registran además hechos armados. La PNC descubrió una guarida de pandillas donde las víctimas eran torturadas por el no pago de las extorsiones. Además, encontraron el cuerpo de un hombre que pretendían descuartizar para no dejar evidencia de sus fechorías. La vivienda era conocida como la Casa del Terror. Estos 6 pandilleros se enfrentaron con la policía luego que desde la calle los agentes les solicitaron por medio de megáfonos que salieran con las manos en la cabeza, en señal de rendición. La policía ingresó con uso de fuerza a los cuartos de esta vivienda, ubicada en Villanueva, en la 6ª Avenida y 4ª Calle de la colonia Eterna Primavera, en la zona 4. Los agentes captores determinaron que este domicilio era utilizado para asesinar a las víctimas del barrio 18, que planificaban todo tipo de hecho sangriento. En la vivienda también los pandilleros capturados abusaban sexualmente de las mujeres que secuestraban. Los vecinos comentaron a los agentes que en horas de la noche se escucharon lamentos y gritos de las víctimas, pero nadie del vecindario se atrevía a brindar información por el miedo a ser asesinados. En la vivienda se localizaron varias cartas con oraciones de magias negras que los pandilleros realizaban contra las víctimas que agredían. Durante el ingreso al domicilio se encontró en uno de los cuartos el cuerpo sin vida de un hombre que, según información de la PNC, había sido secuestrado. Por una Guatemala en paz en cámara, Byron Secaida, reporta para Noticiero Guatevisión, Alberto Cardona. Y en Sololá, el vecino Miguel Izquier Cotí viajaba a pie para llegar al mercado municipal cuando pasó sobre la ruta en el kilómetro 153,5, jurisdicción del mismo municipio, localizando a una recién nacida que se encontraba en el lugar abandonada, por lo que de inmediato avisó a los bomberos voluntarios. Los bomberos realizaron el diagnóstico e informaron que lamentablemente la recién nacida ya no tenía signos vitales, por lo que alertaron a los agentes del Ministerio Público para que realizaran las diligencias respectivas. Los que al llegar dieron a conocer que la recién nacida había sido abandonada bajo la lluvia y sin embargo estaba viva. Los bomberos entonces la trasladaron al Hospital Nacional de Sololá, pero los paramédicos les informaron que lamentablemente la recién nacida al ingresar al hospital ya había llegado fallecida.
Y las fuerzas de seguridad afirman que los hechos sangrientos utilizando motocicletas se han incrementado. Según la sección de vehículos robados, las cámaras de video han captado a hombres armados que roban las motos que luego son utilizadas para el ataque a pilotos. Los hechos armados que se siguen registrando en el país son ejecutados por bandas que se movilizan en motocicletas, robadas para cometer hechos sangrientos. La sección antirrobos de la PNC destaca que los delincuentes aprovechan las horas de la madrugada y noche para robar las motos, no importando los modelos de motocicletas para los delincuentes, y según la PNC, Escuintla ocupa el sector número 1 con robo de motos. Las bandas de sicarios de la capital se han organizado con bandas de Costa Rica, de El Salvador y de la costa sur para cometer en conjunto los hechos armados. La mayoría de motos que son robadas les cambian la placa o se las quitan para no ser identificados. Las cámaras de videovigilancia de la Policía Nacional Civil han captado los momentos cuando son robadas las motos y luego las utilizan para asesinar a sus víctimas. Por una Guatemala en paz en cámara, Byron Secaida reporta para Noticiero Guatevisión, Alberto Cardona. Y policías antidisturbios armados con gases lacrimógenos dispersaron las protestas mientras siguen el rechazo a la Asamblea Constituyente solicitada por el presidente Nicolás Maduro, esto en Venezuela, que enfrenta una oleada de protestas que ha dejado hasta ahora 36 fallecidos. Manifestantes encapuchados respondieron con piedras y cócteles Molotov en choques que se registraron en el este de Caracas y que se mantienen al final de la tarde cerca de la base militar La Carlota. Los gases afectaron incluso una zona escolar. La Mesa de la Unidad Democrática llamó a sus seguidores a marchar hacia el Ministerio de Educación para argumentar allí su rechazo a la Constitución, tras marginarse de una reunión en el Palacio Presidencial de Miraflores, donde el gobierno recibió críticas de algunos movimientos políticos. En Miraflores, el ministro de Educación, delegado por Maduro para impulsar la constituyente, pidió reflexionar y aceptar un diálogo. Al final de la tarde, recibió una carta de la oposición que él interpretó como una excusa para seguir en la violencia. Por una Guatemala en paz, Betsy Vázquez. Miles de afectados y evacuados, escuelas y oficinas públicas cerradas. Este es el balance de las inundaciones en la mitad oriental de Canadá, aunque las autoridades se mostraron esperanzadas de que el nivel de las aguas empiece a estabilizarse. El pico de la crecida se alcanzó al este de Quebec. El nivel de las aguas se estabilizó prácticamente y a partir del miércoles se comenzará a sentir una mejora gradual de la situación, declaró el ministro provincial. En su último boletín, Emergencia Quebec indicó que habían 2.500 residencias inundadas en 146 localidades y más de 500 personas habían sido evacuadas. Estas evacuaciones son obligatorias a causa del estado de emergencia decretado de decenas de ciudades, donde abrieron centros de acogida. Una combinación de fuertes precipitaciones y escurrimiento por el derretimiento de la nieve ha provocado un desorden en los ríos, imponiendo importantes desafíos a los habitantes ya agotados por semanas de interminables lluvias. Por una Guatemala en paz, Betsy Vázquez. Dejamos las noticias internacionales y regresamos a nuestro país y vamos a hacer un enlace con nuestro compañero Cristian Martínez, quien nos tiene cifras que realmente son preocupantes. En las últimas 72 horas se han registrado más de 72 ataques, una situación que continúa generando zozobra en la población que se ve afectada por la delincuencia. Cristian, adelante con estas cifras realmente preocupantes. Te escuchamos. William, muy buenas tardes. Como tú bien lo mencionas, pues se cree que nuestro país está bajo una ola de ataques, esto debido a los últimos y los constantes ataques por parte de la delincuencia organizada. Pues en menos de 72 horas se han efectuado pues varios ataques con el que ha dejado al menos a 15 personas fallecidas. Ante esto, expertos en el tema de seguridad indican que se vive ante una gravísima percepción de inseguridad en nuestro país, así como lo confirma Carlos Vega, analista de ACIES, es experto en seguridad y justicia y nos va a ampliar acerca de este análisis que se ha efectuado en torno a esta ola de violencia que afecta a nuestro país.
Bien, creo que la coyuntura es clara. Hemos sufrido en los últimos días el ingreso de pandillas provenientes de El Salvador, y aparte que también los Estados Unidos con sus políticas migratorias nos ha estado enviando criminales, pandilleros, y son maras que se han reorganizado aquí en Guatemala y que pues sí se siente el efecto pues de esa situación. O sea que estos ataques es de delincuencia organizada, no delincuencia común. Es delincuencia organizada, de maras en concreto, y producto de que nos han estado enviando de El Salvador, de Estados Unidos y México, que no para de enviar centroamericanos, que los expulsa de su territorio, pues. Ante esto, esta ola de inseguridad que se vive, ¿cuál puede ser la recomendación por parte de ACIES como analista de la Asociación de Estudios e Investigaciones Sociales? ¿Cuál puede ser entonces una recomendación para prevenir estos constantes ataques para las autoridades? Bueno, ACIES sería otra persona la que tendría que dar la posición de la asociación, pero yo como consultor jurídico de ACIES le puedo dar mi opinión. Creo que el punto más importante en este momento es la convocatoria que están haciendo funcionarios de Estados Unidos a funcionarios de Centroamérica y de México para reunirse en Miami en estos días y ver una estrategia de seguridad y desarrollo para México y para Centroamérica. Básicamente esta propuesta gira alrededor de que México se involucre más en Centroamérica. Pues es de verlo dos veces, porque la relación de México en temas de seguridad y migración para Centroamérica ha sido nefasta, pues. Es decir, nuestros ciudadanos cuando pasan a México son extorsionados, no por el crimen organizado que abunda en México, sino por las mismas autoridades mexicanas. De tal forma que yo diría que eso hay que revisarlo dos veces. México en temas de seguridad en Centroamérica yo no lo veo. Muy bien. Bueno, de acuerdo, agradecemos a Carlos Vega, analista de ACIES. Y bueno, en información podemos mencionarle que en el mes de marzo los pandilleros atacaron en al menos 5 horas, orquestaron más de 6 ataques en contra de comisarías de la Policía Nacional Civil, y también en abril 11 ataques a operadores del transporte, dejó al menos 6 fallecidos de las rutas 21, 22 y 23. Con este informe regresamos con ustedes a Estudios Centrales. Gracias, Cristian, por esta información, una información preocupante a raíz de que continúan los ataques y la inseguridad, no solo en la ciudad capital, sino que también se ha extendido hacia los departamentos. Estaremos pendientes entonces de más noticias. Por ahora, vamos a ir a la pausa comercial. Y cuando regresemos, Diana, estaremos hablando de la visita de la fiscal general Thelma Aldana al departamento de Huehuetenango. Así es, William, pero además, alumna de un instituto graba la propuesta indecente de un maestro acosador. Regresamos con los detalles de estas y otras noticias.